y generes una desestabilización financiera a nivel global. Uh-huh. A ver, para entender la oposición de quienes piensan que ese crecimiento podría ser de 3% o de 4% en el mejor de los casos. Guillermo Reyes estaba el otro día aquí en el programa y en general él se mantiene que el crecimiento va a ser de alrededor de 5%, pero él tiene una duda respecto al tema de la deuda de Estados Unidos. O sea, él lo que dice es que han habido diferentes burbujas en el tiempo. La última ha sido la inmobiliaria, anteriormente fue la tecnológica, pero que la burbuja que hay ahora es el tema de los bonos estadounidenses y que eso puede reventar en cualquier momento. Así es. Pero él lo planteaba como que eso va a reventar. Lo que no sabe es cuándo. Claro, claro. ¿Podrías explicarnos un poco en sencillo en qué consiste ese problema? Claro, a ver, siempre, vamos a decirlo así, siempre el valor de una inversión tiene que reflejar lo que a futuro te va a dar de ganancias, ¿no? Lo que los financistas dicen el cash flow, el flujo de ingresos que te va a dar a lo largo de la tenencia del activo, ¿no? Entonces, lo que yo pago por ese activo debe representar todos los flujos de ingresos que me va a dar en el futuro. Si esto está desalineado, si el precio es muy alto en relación a los flujos de ingresos en el futuro, hay una burbuja, ¿no? ¿Qué es lo que se está percibiendo en el caso del mercado americano? Que según algunos analistas, el mercado de bonos estaría presentando una incipiente burbuja. La prima por liquidez que se paga por mantener activos de largo plazo está en negativo. Eso es un indicio. A ver, vamos a explicar a los televidentes. Los bonos son los que ha emitido el gobierno estadounidense para financiarse. Sus gastos. Claro, es un gobierno deficitario. Y que es parte de su deuda. Okay. Es parte de su deuda, correcto. ¿Y qué cosa es lo que está inflado, digamos? O lo que el precio del bono. El precio del bono que se refleja en un rendimiento, una tasa de interés inusualmente baja. No están las tasas de interés en Estados Unidos de los bonos americanos a 10 años, 1.8, 1.9, están en terrenos inusualmente bajos. Entonces la pregunta es, ¿no estarán inflados estos activos? Y la siguiente pregunta es, ¿y qué pasaría si explota la burbuja? Pero ahí viene el tema de quiénes tienen esos activos, que es básicamente la Reserva Federal estadounidense. Claro. Y algunos países. El demandante, así es. Como China. Así es. La pregunta es qué va a pasar cuando la Reserva Federal empiece ya a normalizar la situación monetaria, claro. Va a salir a vender. Pero me imagino bonos. Que lo va a hacer también paulatinamente. Exactamente. Porque no sería como un... Ahora, China, que está en este nivel de crecimiento de 7,8, 7,6, ¿ustedes creen que hay un problema en China más grave de lo que se está viendo o que los chinos tienen bajo control? No, China, de crecimiento. China, a ver, nosotros tenemos una previsión que va a estar entre 7.8 y 8% del crecimiento de este año. A China le favorece que la inflación está controlada y eso apoya la implementación de medidas de estímulo por el lado fiscal y por el lado monetario, donde vemos que tiene todavía bastante espacio para hacerlo. China se va a desacelerar en los próximos años, sin lugar a dudas. Seguramente va a estar en un crecimiento algo inferior al 7% como promedio de los próximos 20 años. O sea, deberíamos asumir eso como algo que es un hecho y no asustarnos por eso. Así es, porque aún creciendo a 6.8, que se considera va a ser la tasa promedio de largo plazo, China más o menos hacia el 2030 va a triplicar su ingreso por habitante. Es clase media emergente que va a demandar productos, bienes durables, computadoras, va a demandar oficinas, va a demandar casas y la demanda por commodities continuará. O sea, si la preocupación de la desaceleración de China es porque los precios de las materias primas se van a desplomar, yo diría que es un escenario nuevamente poco probable. Claro, porque es un 6.8 sobre todo lo que ya creció China. Así es, y 6.8 con una tasa de natalidad totalmente controlada, es un crecimiento que rápidamente te genera duplica riqueza o triplica. per cápita. Corea durante 30 años creció al 6%, ¿no? y pasó de tener un PBI per cápita algo inferior al de Perú o similar al de Perú en los años 80, a ser el país con ingreso de país industrializado, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay todavía soporte para que el superciclo de commodities se mantenga, ¿no? Ok, entonces no hay que ser alarmistas ni tan pesimistas respecto a lo que va a pasar este año. No hay que confundir lo que es un ajuste cíclico en el precio de los commodities, una pequeña corrección cíclica de lo que es, oye, se acabó el boom de commodities. Yo creo que esa idea de que se acabó el boom de commodities todavía yo la veo muy lejana. O sea, no van a volver a los precios que tuvieron hace un año tal vez, pero se van a mantener en niveles bastante atractivos, altos, ¿no? Sí, un dato final nada más. Mira, China, tú sabes que está inmerso en un proceso de urbanización y de industrialización muy intensivo en el uso de materias primas. Como parte de sus planes quinquenales, ¿no? Ellos tenían
traer población rural hacia áreas urbanas, más o menos 400 millones de personas en 20 años. Han adelantado ese plan a 10 años. O sea, más allá de que el modelo de crecimiento de China está cambiando de inversión a consumo, de que va a haber alguna desaceleración, todavía la demanda por materia 400 millones en 10 años 400 millones, es un montón de gente. O sea, claro. Piensa en la cantidad de autopistas, transporte masivo, trenes, oficinas, casas, etc. Son 20 Perús moviéndose hacia áreas urbanas, ¿no? Entonces eso es considerable y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, en la entrevista anterior estuvimos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, no sé si llegaste a escuchar, creo que la parte inicial no llegaste a escucharla, pero estábamos hablando de ese tema de cómo no perdemos esta oportunidad. Porque, a ver, mi percepción es que sí hay cierta comodidad respecto a lo que está pasando, y más bien la posición del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias es: tenemos que hacer algo para, por ejemplo, promover un proceso de industrialización. Ya en ese momento hay que acelerarlo en el país porque lo hemos descuidado mucho tiempo. ¿Tú consideras que eso es importante, que hay que hacer eso? Tú mencionó el ejemplo de Corea hace un momento, sí, que ha tenido políticas del Estado proactivas en que eso se concrete y que sea así. Sí. ¿Cómo ves tú la situación del Perú en este momento respecto a qué debemos hacer? Es una pregunta totalmente válida. O sea, en algún momento ese cuestionamiento lo vamos a tener que hacer. Hemos crecido por impulso de inversión, ¿no es cierto? Hemos recuperado parte del tiempo perdido. El reto de aquí a unos 5 años va a ser preguntarnos: oye, no nos vamos a quedar atrapados en lo que se denomina la trampa de los ingresos medios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para dar el salto hacia países de ingreso industrializado? El camino que ya está tomando Chile hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta está más cerca que lejana y hay que empezarla. ¿Por qué dice 5 años? Por decir un número referencial. ¿Pero por qué no plantearse el tema ahora? No, digo que en 5 años va a ser una pregunta cada vez más álgida. O sea, okay. Cuanto más nos demoremos. Cuanto más nos demoremos, y deberíamos ser ambiciosos, fijarnos ya otras metas. Ya hemos reducido pobreza sustancialmente, estabilizamos las finanzas públicas. Bueno, vamos más allá. O sea, no hay que quedarnos, no hay que tener ese... Es peligrosa la autocomplacencia, ¿no? Hay que seguir siendo ambiciosos, fijarnos metas ambiciosas, en algún momento plantearnos que debemos ascender hacia ingreso de país industrializado, y para eso necesitamos posiblemente algo más de valor agregado en la producción nacional. Pero para pasar esa etapa de industrialización necesitamos hacer reformas que tenemos que tomar ya, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de reformas? Una de ellas, y es parte del éxito de los países asiáticos que finalmente industrializaron, capital humano, mucha inversión en capital humano. ¿Cómo puedes pasar un proceso de industrialización si no tienes una mano de obra adecuadamente preparada, ¿no es cierto? Entonces, ese es un camino que tenemos que transitar y tomar el toro por las astas. Ese demora más de 5 años, ese problema. Efectivamente, pero mientras más nos retrasemos, claro, va a ser peor. O sea, tenemos que hacerlo ya. El otro tema es infraestructura, ¿no? O sea, para poder... Que también andamos, a pesar de todo lo que se hace, bastante cuando rezados. Nos comparamos con los demás países, estamos muy retrasados. Muy rezados. ¿Y por qué? Sí. Bueno, hay mucha discusión sobre esto, pero... Tiene que ver con parte de las medidas que se han tomado, que se quieren tomar. En parte por cómo está organizado el Estado, posiblemente, ¿no? A veces muchas de las decisiones, el Estado muchas veces está constituido por medidas que tratan de ser muy transparente, por supuesto, la toma de decisiones por el lado del gasto, pero en algunas ocasiones hace que esto vaya incluso muy lento, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos. Entonces, esa podría ser una de las explicaciones por qué esto se ha manejado de manera muy lenta, ¿no? Educación, infraestructura. Y la otra es reforma del Estado. O sea, y la reforma del Estado es una cuestión muy amplia, pero entre otras, por ejemplo, más allá de la seguridad, quería citar primero, por ejemplo, reforma del Poder Judicial, ¿no? O sea, tú vas al Poder Judicial a resolver una cuestión laboral, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces tienes resoluciones que desde el punto de vista económico no tienen mucho sentido, ¿no? La manera como se resuelven conflictos laborales, financieros, etcétera. Entonces, un Estado más amigable con la inversión. Entonces, no tenemos tiempo para conversar este punto, lamentablemente, porque hay consenso sobre esos 3 puntos que planteas, pero justamente un tema que planteamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industria es que en estos países que he mencionado ha habido políticas proindustriales que ya implican una discusión que en el Perú tiene ciertos paradigmas, pero ya la próxima vez que te invito específicamente para eso. Sí, Amigo, okay, muchas gracias. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Sí. Muchas gracias por haber estado acá. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, eso fue todo por hoy. Los veo el día jueves. Que les vaya muy bien.